nosotros, sino vamos a hablar del amor de nosotros para Dios. ¿Cómo está ese amor que usted siente por el Señor? A mí me deleito oír esa alabanza que dice: tengo hambre, hambre de ti, Señor, ¿verdad? Tengo de esa hambre, hermanos, que duele, de esa hambre que realmente se necesita, ¿verdad? Entonces, eso indica que usted, hermanos, ha comenzado a entender el plan divino de Dios, ha comenzado a vivir, hermanos, el diseño de Dios en su vida. Cuando usted se desespera, cuando usted le duele, hermano amado, no estar haciendo lo que a su bendito Dios le manda hacer. Entonces, vamos a ver de ese amor, hermanos, que habla Juan 3:16, no tanto, sí, de ese amor lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga, nuestro Padre Dios dio a su Hijo unigénito por usted y por mí. Ahora la pregunta es: ¿qué nosotros hemos dado para Él? ¿Qué nosotros hemos entregado para Él? Que nosotros, como dijo Pablo, yo todo lo tomo por basura. Y esa va a ser, hermanos, la meditación de esta noche. El amor a Dios y al prójimo, hermanos, son dos grandes mandamientos: el amor a Dios y al prójimo. Yo creo que si amamos a Dios, hermano amado, y amamos al prójimo, olvídese, yo creo que en el pueblo cristiano no habría ni un divorcio. No sé si me oye, ni un divorcio. Es más, no habrían, hermanos, esas diferencias, esas disensiones de papás con hijos, de hijos con papás, de hermanos en la congregación de unos con otros. No habría. Y ese es el diseño de Dios. No habría si nosotros amáramos a Dios y amáramos al prójimo, que son los dos grandes mandamientos. Y yo estaba analizando hoy por la mañana allá el libro de Éxodo, en el capítulo 20, donde habla de los 10 mandamientos, hermanos, que dio Dios a Moisés para el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, hermano, y obviamente los primeros 5 mandamientos tienen que ver con el respeto a Dios, de nosotros para con Dios. Y de los otros 5 mandamientos tiene que ver con el respeto de nosotros para nuestro prójimo. Imagina, hermano, si usted y yo, hermanos, amamos a Dios y por amor a Él, hermanos, nosotros nos comportamos para glorificarle a Él. Si por amor a Dios amamos también a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, hermano, ya no nos robaríamos, hermano, ya no hablaríamos en mal de algún hermano, hermanos, honraríamos a nuestros papás. Hermanos, no codiciaríamos realmente la mujer de nuestro prójimo, para nada. ¿Por qué razón? Porque amamos a Dios y amamos al prójimo con ese amor, hermanos, ese amor sufrido, ese amor que todo lo cree, ese amor que todo lo espera, ese amor que todo lo soporta. Ese amor, hermanos, que Dios derramó en nuestros corazones, ese mismo amor con el cual usted y yo debemos de amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos por favor a Marcos capítulo 12, vamos al verso 30 y 31. Amar a Dios y al prójimo son los dos grandes mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros, la iglesia. Y no es que estemos aboliendo, hermanos, los 10 que fueron escritos para el pueblo de Israel, de ninguna manera. Ya le expliqué que si usted ama a Dios con todo su corazón, nosotros como iglesia amamos a nuestro Dios y a nuestro prójimo, hermanos, se va a dar cumplimiento totalmente a los 10 mandamientos que habla ya Éxodo 20, si usted lo busca o en algún otro libro. Entonces, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, verso 30 y 31, dice, hermanos, y amarás, dice, al Señor tu Dios. Oiga esto, con todo, dice, tu corazón. Oiga los requerimientos, o mejor dicho, las partes de nuestra naturaleza humana, hermanos, ¿verdad? Con cuál usted y yo tenemos que amar al Señor. Con todo tu corazón, dice, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este, dice, es el principal mandamiento. Y el segundo
es semejante. Amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. No lo hay. Ahí está prácticamente toda la Biblia, desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Ahí está conformado, hermano. Claro, humanamente hablando, se nos vuelve difícil hacer, hermanos, amar a Dios con toda nuestra alma, con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestra fuerza. Pero si usted, hermano amado, decide en su vida no apagar el bendito Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de nosotros, Él se va a encargar día con día, hora con hora, minuto a minuto, a que realmente usted y yo practiquemos ese amor ágape, hermanos. Ese amor de Dios incondicional. Él ya lo hizo para con nosotros. Él nos amó primero. Ahora nos toca a nosotros como iglesia amarlo de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Imagine, Dios Padre dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahora, ¿qué usted está dispuesto a dar para el Señor? Obviamente el Señor nos pide en su palabra que le entreguemos nuestro corazón. Y hemos cantado esa alabanza, toma mi corazón, es tuyo. ¿Por qué razón? Porque creemos que dentro del corazón está también ahí el alma. Y si usted dispone su mente, si usted dispone sus fuerzas, hermano, esa fortaleza que viene de Dios al Señor, Dios va a comenzar de una manera sobrenatural obrando en nuestras vidas. Pero antes vamos a orar para continuar con la temática de esta noche. Padre de la gloria, le damos gracias infinitas a usted por ese amor derramado en la cruz del Calvario, Señor. Por ese amor, Señor, de la gloria por el cual le alabamos y le bendecimos, Señor. Pero usted quiere más, Señor, de nosotros. Quiere, además de palabras y de cánticos, Señor, usted quiere hechos, Señor. Y es natural, Señor, es razonable que demostremos, Dios de la gloria, que en verdad le amamos a usted primeramente. Y luego, Señor, amamos a nuestro prójimo, Señor. Humanamente hablando será muy difícil porque hay una naturaleza, Señor, que quizá pusieron nuestros ancestros dentro de nosotros, oh Dios de la gloria, en nuestra mente. Y ese es el trabajo, Señor, ese es el anhelo de nosotros, sus hijos, de ser transformados, Señor, de ser restaurados, de ser cambiados, Señor. Nuestra operatividad de nuestra mente para que sea su Santo Espíritu gobernándolo y haciéndolo todo dentro de nosotros, Señor. Bendíganos en esta hora, Señor. Hable por favor a nuestras vidas. Por favor, Señor, perfeccione la obra buena que ha iniciado, Señor, en nosotros. Padre, estamos viviendo tiempos especiales, Señor. Tiempos de quietud en nuestros hogares, donde ayúdanos, Señor de la gloria, a dedicar tiempo, Padre, para contigo, en comunión, para con nuestros cónyuges, para con nuestros hijos, Señor. A meditar, Señor, como a ti te agrada. A meditar en tu palabra, a meditar en esa vida y vida en abundancia que tú tienes para nuestro diario vivir en esta tierra, Señor. Sabemos que esto es temporal, Señor. Sabemos que esto ya va a terminar, Señor. Sabemos que usted está preparando el planeta para su venida, Señor. Sabemos que usted quiere ver la reacción de su iglesia, Señor. De cómo nosotros, Señor, anhelamos su presencia, de cómo nosotros amamos su venida, Señor. De cómo nosotros, Señor de la gloria, queremos representarle dignamente sobre esta tierra. Le suplicamos, Señor, que podamos emerger con más amor, Señor, que pueda nuestro corazón derramar ese amor primeramente para con usted y luego para con nuestro prójimo, Señor. Es en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, que se lo pedimos. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, hermanos, por favor, le voy a suplicar un poquito de atención. Le decía, hermanos, que vamos a hablar del amor a Dios, ¿verdad? Hemos hablado, nosotros los que predicamos mucho del amor de Dios para con el humano, ¿verdad? Hay muchos mensajes, hermano, y muchos más que se pueden seguir predicando. Pero ahora vamos a hablar del amor de nosotros para con Dios, que eso es el reto de nosotros, porque el Señor ya lo hizo. Él dice que nos amó primero.
Ahora, hermanos, el anhelo de un buen cristiano es cada día amar más y más y más a nuestro bendito Señor. Cada día, hermanos, amar más y más y más a nuestro prójimo, hermano. Por eso le dije al principio que definitivamente si nosotros los hijos de Dios practicamos un excelente cristianismo conforme a la palabra del Señor, no habrían divorcios en la iglesia, hermanos. Para nada no habrían divorcios, no habría, hermanos, esas malicias, ese pecado de andar mirando a la mujer del prójimo, de andar envidiando lo que tiene el hermano, de andarlo codiciando, de andar hablando, hermanos, quizás chismes, blasfemias contra ellos. No habría todo ello, hermano. No lo habría, cosas que el Señor, hermano, nos reprende, pues, cosas que el Señor nos aconseja que no lo hagamos. Entonces, aquí habla, hermano, de un gran mandamiento, ¿verdad? Si usted, un principal mandamiento, eso quiere decir principal, significa que es el primer mandamiento, hermano, ¿verdad? Es importante estos mandamientos, son esenciales, son fundamentales en nuestra vida cristiana. Amar a Dios, hermanos, el principal y mayor y más grande mandamiento. Fíjese que si usted va conmigo a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, verso 13, dice, ahí está hablando, hermanos, de la esperanza, está hablando de la fe, pero también está hablando del amor y está haciendo una comparación. ¿Por qué le digo esto? Porque para que usted y yo veamos lo importante, hermano amado, que es el amor de nosotros para con Dios. Lo importante, hermanos, que debe ser el anhelar y el practicar el amor para con Dios. Obviamente Dios ya nos ama, lo sabemos, ya sea que seamos nosotros santificados para Dios o hermanos o al pecador, Cristo nos ama. Por eso Él derramó su vida, su sangre en la cruz del Calvario. Dice Primera de Corintios 13:13, dice, y ahora dice permanece la fe. De hecho la fe está. Yo le invito y le exhorto a que practique la fe. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, dice Hebreos 11:1, y la convicción de lo que no se ve. Hermano amado, pero eso yo creo que se puede bastante practicar. Hermanos, estar usted buscando lo que no se ve, lo puede hacer sin necesidad de amar a Dios. Sin necesidad hasta cierto punto de amar a nuestro prójimo. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios trae bendición, Dios derrama bendición. A Él le agrada que usted y yo practiquemos la fe. Entonces puede haber una que otra bendición cayendo sobre nuestras vidas. Podemos deleitarnos en la iglesia diciendo, yo tengo fe en el Señor, yo hago esto en fe y aquí y allá. Sí le agrada a Dios la fe de nosotros para con Él. Ahora bien, pero ¿qué hay con el amor? ¿Qué hay con el amor de nosotros? ¿Qué hay, hermanos, con ese sentimiento de estimación para con Él? Porque yo sé que habrá gente, hermano, y lo vamos a ver más adelante, que dice, yo tengo fe en Dios, pero no lo reverencia, pero no lo respeta, pero no lo estima como Él debe de estimarse, hermano. Y esto es bien importante tomarlo muy en cuenta. Hermanos, amor es esa estimación, le digo. El amor es una pasión por Él, hermanos, es una inclinación a alguien o a algo, en este caso a Él, una inclinación total, hermanos, que se vea. Lo van a ver, hermanos, a nosotros los hombres, nuestras esposas, van a ver nuestros hijos, esa inclinación, esa prioridad que le damos al Señor, y yo creo que lo van a imitar, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere, que nos enamoremos de Él, que sintamos esa necesidad, que nos duela cuando no estamos haciendo lo que le agrada a Él y lo que nos conviene a nosotros, hermano. Como dice esa alabanza, de esa hambre de Dios, de esa sed de Dios, hermano amado. Entonces está hablando, esto obviamente es un mandamiento, hermano, ¿verdad? El amar a Dios, el amar al prójimo es un mandamiento, es una orden que Dios nos ha dado. Ahora, claro, tenemos que oírla y obedecerla,
hacerla, hermanos, ¿verdad? De nuestra propia voluntad. Es un encargo, hermanos, es una ley, hermanos, de alguien superior que nos está diciendo: tienen que amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Imagine amando a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros, hermano. Ese es el diseño del Señor. Entonces permanece la fe. ¿Le agrada a Dios? Dijimos la fe. Hermanos, la esperanza, sí, hermano amado, le agrada la esperanza a Dios. Por ejemplo, que usted esté esperanzado en que un día nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a venir por nosotros. Sí, le agrada, hermanos, esa esperanza, esa confianza. Esos hermanos que por muy quizás desanimados que estemos al pensar que Cristo va a venir por su iglesia, nos reanima. Pero ¿qué hay del amor, hermano? Alguien puede tener fe en Dios, alguien puede tener esa esperanza en Dios que tiene que ver con la fe, hermanos, y que se va a ir con el Señor. Pero ¿qué hay, hermanos, si en verdad tú y yo estamos enamorados de Dios? ¿Qué hay si ese amor es incondicional, hermano? Porque eso es lo que Dios va a venir a traer, hermanos, a una iglesia extremadamente enamorada de Él. Una iglesia donde Él sea, hermanos, lo primero en nuestra vida, donde nos den a escoger y digan: yo me voy con el Señor, yo quiero estar con el Señor, yo quiero hacer su voluntad, por muy agradable que parezca todo lo demás. Entonces ese es el reto. Entonces dice aquí: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos, hermano, oiga, el mayor de ellos, el principal de ellos, el más grande de ellos, dice que es el amor. Oiga, cuán importante, hermanos, valorar el amor, ¿verdad? Entonces eso es, tómelo muy en cuenta. El mayor de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos, es mayor que la esperanza, el amor a Dios, el amor a Dios. Entonces, hermanos, el amor a Dios nos identifica, esa es una realidad. Más de lo que yo le hable, más de lo que yo, hermanos, le demuestre quizás con mi vestuario, con lo que usted quiera, ¿verdad? Con mi comportamiento, hermano amado, el amor a Dios nos identifica, nos da a conocer, es una realidad. Es real esto, hermano. Es una realidad. Nos damos a conocer, nos vamos a distinguir delante del Señor. Dios nos identifica y nos identificamos, hermanos, con nuestro prójimo. Hermanos, el amor a Dios nos permite un trato especial con Él, ¿verdad? Nos damos a conocer con Él. Usted va a decir: yo sé quién es Dios, y usted va a estar seguro que Dios sabe quién es usted. ¿Producto de qué? De que usted lo ama a Él, ¿verdad? Pero si no amamos a Dios, hermano amado, de seguro que vamos a ser desconocidos para el Señor. No importa qué hacemos en la iglesia, no importa, hermano amado, ¿verdad? Que usted realmente cuánto lee la Biblia. No le estoy diciendo que no es muy bueno que leamos la Biblia, pero es mucho mejor, hermano amado, que conocer mucho de la Biblia, el practicar el amor a Dios. Dios no quiere una religión, Él quiere una amistad con Él, una intimidad con Él. Él quiere, hermano amado, que usted sienta esa necesidad de Él, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, le demos la prioridad al Señor. Dice, hermano amado, en primera de Corintios, por favor, vaya a primera de Corintios capítulo 8, verso 3. Le decía que el amor a Dios nos identifica. Aunque usted no quiera, usted se va a identificar con Él. Si usted ha decidido amar a Dios, si usted ha decidido, hermano amado, darle la prioridad al Señor, pero hermano, servirle de corazón a Él con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Dice primera de Corintios 8:3, pero si alguno, dice, ama a Dios, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Esto, hermano, nos debe de interesar grandemente a nosotros, la iglesia. Si usted ama a Dios, hermano, déjeme decirle que usted es conocido por Él.
Usted es identificado por Él. No importa si va a estar en medio de 6,000 millones de personas, que dice que esa es más o menos la cantidad de habitantes sobre la faz de la tierra. De ahí el Señor lo va, hermanos, lo va a conocer y le va a decir: ahí está mi hijo, ahí está mi hija, yo lo conozco, Él me ama a mí y yo le amo a Él. Oiga, qué importante es esto. No, hermano, eso es bien elemental. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él, ¿verdad? Es conocido, no quizás donde estemos dormidos o en aquel lugar recóndito, hermano. Cuando el Señor venga, Él nos va a conocer, Él nos va a identificar, Él nos va, hermanos, quizás a elogiar hasta cierto punto, hermanos. Es una realidad. Aunque yo creo que cuando amamos al Señor, naturalmente vamos a querer estar cerquita de Él. Yo a veces hago la comparación cuando nosotros andamos de novios, cuando queremos nosotros los hombres una novia, que queremos casarnos con ella, cuando es el verdadero enamoramiento, hermano. Nosotros queremos estar con esa persona. A veces no nos interesa si hemos almorzado, si ya tomamos los alimentos, queremos estar con él, con ella. No importa si está lloviendo, queremos estar con ellos. No importa si es ya demasiado noche, queremos estar con ellos. ¿Por qué? Porque hay un deleite, hermano amado. Así Dios quiere que no importa la adversidad, como hijos de Dios, como novia de Él, que es la iglesia, querramos estar con Él, no importa las circunstancias. Pongamos mucha atención con lo que le voy a mencionar. Mire, con esta situación hay 3 aspectos a tomar muy en cuenta. Y esto le digo, cuando tomarlo muy en cuenta, es que nos evaluemos nosotros también, hermanos. 3 aspectos. Número 1, mire los frutos. El Señor fue bien práctico. Y vea que dice en el capítulo 7 de Mateo, versos 16 y 17, el Señor es muy enfático, hermanos, y esto usted y yo también tenemos que ser así bien prácticos. Y hermano amado, yo le puedo hablar bonito, le puedo predicar bonito, le puedo presentar bonito a usted, pero hay algo que va a identificar lo que yo soy como cristiano, como hijo de Dios. Dice Mateo capítulo 7, versos 16 y 17: por sus frutos, dice, os conoceréis. Oiga esto, hermano. Los resultados son los que van a hablar más que el montón de palabras, más que lo que yo me pueda promocionar, que soy hijo de Dios, que amo a Dios, que le sirvo a Dios. No, hermano amado, van a ser los resultados, hermano. Esa cosecha, ¿verdad? Que obviamente que va, esa producción que va a venir después de hacer esa preciosa amistad con el Señor. Y por eso dice el Señor: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, dice, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es una realidad, hermano amado. Cada uno de nosotros podemos evaluarnos qué frutos estamos produciendo como cristianos. ¿Son frutos, hermanos, dignos de arrepentimiento o no son frutos dignos de arrepentimiento? Hay que tener muy en cuenta, tómelo muy en cuenta. Número dos, hermano, esto es bien delicado, y aquí sí quiero que por favor pongamos mucha atención. No todos los que decimos que somos cristianos, hermanos, somos creíbles o somos obviamente, o nos queda bien quizás la palabra, pero la identificación, pero no todo, hermano. Yo siempre he dicho algo: no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? El oro, hermanos, hay un metal, no sé qué puede ser, hermanos, que se llama fantasía, que se parece al oro, pero no es, hermano. Entonces vayamos por favor, y esto sí es una aclaración bien certera del Señor. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, siempre en Mateo capítulo 7, versos 21 en adelante, vea el Señor cómo dejó esta palabra para que cada uno de nosotros vayamos a ella. Hermano amado, no vaya a ser que estemos cayendo en esta situación, especialmente aquellos que le estamos sirviendo al Señor. Por eso le decía, quizás se puede servir a Dios
sin antes amarle, hermanos. Quizás se pueda, porque aquí este texto lo está mencionando, lo está, hermanos, evidenciando hasta cierto punto. Mateo 7, 21 al 23 dice la palabra del Señor. Estamos hablando de los que conocen al Señor, de los que nos identifica el Señor. No todo, dice, el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo, ¿verdad? Puede, hermanos, alguien hablar y sentírsele que lo que está hablando lo habla con convicción, pero hermanos, no son las palabras, son los frutos, hermanos, son los hechos, son los comportamientos de la gente, hermanos, que van a dar evidencia y que son los que van a, en aquel día, van a determinar si realmente vamos a ser arrebatados con el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Dios a nosotros sus hijos? Hermano, el amarlo a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es, hermano, la voluntad de Dios en nuestra vida. Claro que para hacer ello necesitamos santificarnos para el Señor, necesitamos apartarnos para el Señor. Y dice, hermanos, en el verso 22, esto es bien delicado, tómelo muy en cuenta. Muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Oiga esto, hermanos, profetizando, gente profetizando. Dios me ha dicho, Dios me habló, hermanos, y comienzan a profetizar. No le digo que por eso la profecía no es de bendición. Sí, hermano amado, cuando la persona que profetiza ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, cuando esa persona que profetiza ama a su prójimo como a sí mismo, esa profecía es de Dios. Pero hermano amado, si realmente no siente ese amor para Dios, no siente ese amor para el prójimo, esa profecía es mentirosa. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Oiga, hermano, qué mentirosa esta situación. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, personas que hacían esto, hacían lo otro, llamaban la atención de las demás personas. Pero el problema, hermanos, es cómo está el amor para con Dios, cómo está el amor para con el prójimo. El 23 dice, entonces Él les declarará, dice, nunca os conocí, ¿verdad? Nunca os conocí. ¿Por qué el Señor nunca los conoció? Porque no le amaban, hermano. Simple y sencillamente no lo amaban a Él. Mas sin embargo servían en la iglesia, mas sin embargo, hermanos, eran distinguidos en la iglesia porque profetizaban, porque hermanos imponían manos, oraban por los demás hermanos y salían los demonios, hacían muchos milagros, pero no amaban a Dios. Cuán importante, hermanos, decidir amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuán importante, hermano amado, es anhelar amar a Dios, decir, Señor, yo quiero amarte de aquí en adelante, Señor. Y el Señor usted le puede decir en oración, ¿qué tengo que hacer para enamorarme más de ti? Pueda que el Señor le diga, dedícame más tiempo. Y no tiempo de cantidad, sino un tiempo de calidad, un tiempo de rendición a Él, hermano. Un tiempo quebrantado ante Él, un tiempo, hermanos, que nos presentemos con hambre y sed de Dios. Dios va a comenzar, hermanos, a trabajar dentro de nosotros con su Santo Espíritu, y va a comenzar, hermano amado, a fluir ese amor, como dice Gálatas 5, 19, 20, por ahí, hermanos, que el fruto del Espíritu es el amor. El amor, hermanos, ese amor que Dios derramó en
en la cruz del Calvario, ese amor nosotros lo vamos a derramar para nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Entonces eso les va a declarar el Señor en aquel día: nunca os conocí, apartaos, dice, de mí, hacedores de maldad. Generalmente este es un tipo de personas que tienen dos perfiles, hermano amado: un perfil ante las personas que conocen de Dios y otro perfil, hermanos, un perfil oculto, que es su forma de ser, su forma de comportarse cuando están a solas. Esto es muy delicado. Entonces, hermanos, nunca os conocí. Qué tremendo es esto, qué triste es, hermanos, que le digan a uno: no te conozco, ¿verdad? Y usted quiera decir: Señor, fíjate, pero yo hacía esto en la iglesia, fíjate, Señor, que yo imponía manos, fíjate, Señor, que yo esto hacía, esto, lo otro. No te conozco, va a decir el Señor. Y a lo mejor le vamos a decir: Señor, pero ¿por qué no me conoces? Es que nunca me amaste. Es que nunca me demostraste ese amor, nunca cultivaste ese amor. Número 3, hermanos, el no tener aceite en nuestras lámparas. Esto es delicado también. Mateo 25, ¿verdad? Mucho cristiano, perdónenme lo que le voy a decir, pueden tener al Espíritu Santo, pero no tienen la unción. Y no porque Dios no la haya querido derramar, sino simple y sencillamente porque lo apagan, hermanos, lo constritan, le desobedecen, mejor dicho. Entonces eso es bien delicado. Esto fue lo que pasó, hermano amado, con estas 10 vírgenes. 5 de ellas les pasó esta situación difícil. Eran 10, pero lamentablemente 5, hermanos, me atrevería a decirle que no amaban a Dios. No amaban a Dios, y me da tristeza decirlo. De las 10 vírgenes, 5 no amaban a Dios. Y como no amaban a Dios, hermanos, ellas se descuidaron, hicieron un cristianismo a su manera. Y ojo con esto, muy peligrosamente hoy en día puede estar ocurriendo similarmente con mucho pueblo que está en las iglesias, hermanos, que realmente aparentan o aparentamos ser cristianos, pero en la realidad no lo somos. No lo somos, andamos muy distantes al perfil que Dios quiere. Mateo 25, del 1 al 12, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor: entonces, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Hermanos, es un parecido, ¿verdad? A 10 vírgenes, dice, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. Oiga, hermano, la prudencia tiene que ver con la sabiduría de Dios, con esa sabiduría que Dios nos la da. No la traemos, no nacemos con ella. Por eso Santiago en el capítulo 1, verso 5, por allá habla y dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Padre. Él nos la da, hermanos, a nuestro Padre Dios nos la da si nosotros se la pedimos en oración, pero hay que pedírsela con fe. Porque, hermano amado, estas mujeres, estas vírgenes, eran sabias. No las 10, hermano, humanamente hablando se veían iguales, ¿verdad? Pero si alguien ya las analizaba, alguien conocedor del plan divino de Dios, alguien con discernimiento, quizás hubiera podido captar que 5 de ellas no estaban en la dimensión que Dios quería que estuvieran. Y vea lo que sucedió con ellos, hermano. Este ejemplo está muy precioso. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esto es delicadísimo. No hubo un deseo, no hubo un anhelo, no hubo una entrega, no hubo, hermano amado, un interés, ¿verdad? Por tomar todo lo que Dios nos da, hermano. Esto es bien delicado. Allá en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, habla de tomar toda la armadura de Dios. Es triste ver hoy en día que mucho pueblo de Dios no está tomando toda la armadura de Dios, está tomando tal vez lo que le conviene en el momento. El Señor dice: toma toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice, en los días malos, para que podáis, hermanos, resistir a las acechanzas del adversario. Si el Señor dice que tomemos toda la armadura de Dios, hermano amado, tomémosla, porque Él sabe por qué nos está aconsejando a hacerlo. Él sabe de las deficiencias que vamos a tener cuando
cuando nosotros queremos practicar un cristianismo a nuestra manera. Estas 5 hermanos vírgenes insensatas solo tomaron lámparas, ellos no tomaron aceite, ellos no tenían la unción. Triste y lamentablemente, hermanos, y vamos a ver qué sucedió con ellas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Malas prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Hermanos, hay que tomar todo lo que Dios nos dice que tomemos. Hay que ver la palabra del Señor como Dios quiere que la veamos. Hay que recibirla como Dios quiere que la recibamos. Hay que practicarla como Dios quiere que la practiquemos, no a la manera de nosotros. La palabra de Dios no es discutible, hermanos. La palabra de Dios hay que aceptarla incondicionalmente. Es una palabra, hermanos, realmente perfecta y completa. Dice acá el verso 5: y tardándose, dice, el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron, ¿verdad? Todos tenemos deficiencias. Todos, hermano amado, en las iglesias somos humanos, somos seres imperfectos. Con la diferencia es que algunos nos hemos entregado más al Señor. Es que algunos hemos puesto más atención al plan divino de Dios. Es que algunos, hermanos, quizás ejercitamos más la fe. Es que algunos hemos tomado más la decisión amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces dice acá: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, dice, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El 6: y a la medianoche se oyó clamor. Va a venir, hermanos, un clamor. Más temprano que tarde va a venir un clamor sobre esta tierra, hermano amado. Dios, en su inmensa misericordia, está, hermanos, teniendo paciencia para todos los humanos, para todos los que habitamos esta tierra, para que muchos, hermanos, reconozcan que es Dios el que tiene el poder para hacer o para deshacer, hermano amado. Y es a Él que tenemos que rendirnos, es a Él al que tenemos que ir. La confianza de nosotros como pueblo de Dios tiene que ser en Dios. Bendito el hombre que confía en Dios, dice. Pero hermano, maldición viene el hombre que confía en el hombre. Entonces, hermano, a la medianoche oyó un clamor, dice, y en el clamor decía: aquí viene el esposo. Y salid a recibirle. Entonces, claro, despertaron todas, reaccionaron todas. Lamentablemente, hermanos, esa reacción para 5 de ellas ya fue muy tarde. Lamentablemente, hermanos, a veces cuando nosotros dejamos todo para última hora, no nos va a alcanzar el tiempo, hermanos. Dios quiere que desde ya tú y yo comencemos a velar, tú y yo nos comencemos a preparar, que no lo dejemos a última hora. Por ello es que Dios no dejó hora, no dejó fecha, no dejó el día, hermanos, que Él iba a venir, porque el diseño de Él es que tú y yo tenemos desde ya, si tenemos vida, si tenemos salud, si tenemos fuerzas, tenemos que ya estarnos preparando, tenemos que ya estar velando, porque vendrá el Señor como ladrón en la noche, dice aquí, hermano. ¿Verdad? Entonces viene, dice, el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Todas despertaron porque estaban dormidas. Todas se levantaron, hermanos. Lamentablemente 5 se levantaron deficientes. 5 no habían querido prepararse. 5 estaban jugando. 5 realmente no amaban al Señor. Y eso es muy triste, muy lamentable. Y arreglaron, dice, sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oiga esto, hermano. Estaban apagándose. Es triste hoy con esta pandemia que está azotando, hermanos, toda la humanidad. Es triste y a mí me da tristeza y me llenaría de tristeza, hermano amado. Mi clamor, es mi oración para que la iglesia reaccione como Dios quiere que reaccionemos, para que la iglesia se levante en poder, para que la iglesia se levante en amor, para que la iglesia se levante en fe, hermano. Y si es
la voluntad de Dios que pase esta pandemia, hermanos, ser mejores cristianos, hermano amado, cristianos de esos cristianos, hermanos, contagiosos espiritualmente, hermano amado, no con el coronavirus, sino, hermanos, con el Espíritu Santo, que donde quiera que vayamos, hermanos, la gente vea el amor que tenemos para nuestro Dios y pueda ser contagiada y las iglesias se puedan llenar y la gloria de Dios pueda ser derramada en las iglesias. Yo creo, hermano, en un último avivamiento, ¿verdad? Yo creo en un último avivamiento, y esto que está ocurriendo ahorita es para que la iglesia, los que en verdad anhelamos y amamos la venida del Señor, hermanos, nos levantemos en ese avivamiento y contagiemos a las demás personas. No crea que de un solo va a venir el avivamiento, no. Si quieres ver el avivamiento de tu iglesia, comienza tú a avivar tu alma, a llenarte de la presencia de Dios, a que esa llama del Espíritu Santo sea más encendida, a que alumbremos más, a que ese calor se extienda, y verás cómo vendrá un avivamiento mundial, y será el último avivamiento que habla Joel en los postreros tiempos. Bendito sea el Señor. Entonces dice acá, hermano amado, que las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros. No se puede, hermano. Yo tengo mi fe, usted tiene que tener su fe, ¿verdad? Yo no le puedo pasar de mi fe a usted. Es usted la que tiene, es usted, hermano amado, el que tiene que anhelar más fe. Tiene que, hermano, leer más la palabra, oír más la palabra, meditar más la palabra para que la fe vaya a aumentarse. Entonces no podemos compartir esa unción, hermano amado. Esto es muy personal. La búsqueda del Señor es personal, la intimidad es personal, la salvación es personal. Bendito sea el Señor, porque es personal. Y no hay, hermano, obstáculo que pueda detener a alguien que quiere santificarse para el Señor. Las prudentes respondiendo dice: para que no falte a nosotros, id vosotros, id más bien, dice, a los que lo venden. Tiene un precio, sí, tiene un precio. Tiene un precio. Tiene un precio. Lamentablemente a veces, hermano amado, nosotros lo que dice por ahí, que lo que no nos cuesta a veces se hace fiesta. Esto es triste, hermano amado. A veces, si no ha habido un costo, hermano, como que no lo valoramos. Y déjeme decirle que todo esto tiene un costo, con la diferencia que ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Venir los sedientos, los que tienen hambre, los que tienen sed, venir comprar sin precio. Hermano, ya lo pagó el Señor. Pero créame, tiene un costo, y el costo es, hermanos, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, Él también resucitó. Y dice: más bien a los que lo venden, y comprad. Hermano, vamos a necesitar hacer una inversión económica en el Señor. Hay personas, hermanos, que son muy limitaditos, hermano, ¿verdad? Y esa misma limitación te va a tener a ti limitadito también. Cuán importante es que seamos inversionistas en el reino de Dios, hermano. Que le creamos a Dios grande. La Biblia dice que el que siembra escasamente, hermanos, va a cosechar. Pero el que siembra generosamente, dice que la cosecha va a ser generosamente. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios justo. Comprad, dice, para vosotras mismas. Pero dice, mientras ellas iban a comprar, hermanos, vino el esposo. Esto es triste, lamentablemente. Vino el esposo, y las que estaban preparadas, hermano amado, preparémonos. Ahora que estás en tu casa, hermanos, haz tu devocional. Hermanos, el día lunes, el día martes, el día miércoles, haz tu devocional con tu familia. Reúnete con ellos, haz un altar familiar ahí en el aposento alto, hermanos, de tu casa, en ese lugarcito, en ese rinconcito importante, que tú le llamas a tu cónyuge, si tienes hijos, a tus hijos. Ahí vengan, vamos a orar, vamos a clamarle a Dios, vamos a orar para que todas estas 150,000 familias que, hermanos, que les arrebató un
ser querido del coronavirus, oremos por ellos, hermano. Que más que estén llorando y que sea con ese dolor de que perdieron el ser querido, se les murió, hermanos, se vuelvan al Señor. Ese es el diseño de Dios, hermano. Más que pedir para que el coronavirus desaparezca, no, hermano amado. La iglesia está para interceder por ellos, hermano. Cuando tú veas en el trabajo a alguien que anda temblando, alguien que no se concentra en nada porque está pensando que quizás, hermano, le llegó el coronavirus, estornudó y ya se siente así, hermanos, con ese temor. Ahí Dios abriendo una puerta para que la iglesia se manifieste, para que la iglesia le diga a esa persona: Cristo te ama, tiene un plan precioso para tu vida. Hermano amado, Dios está abriendo puertas, la gente necesita de Dios. Eso es algo bien precioso, hermano, muy precioso, y para ello necesitamos prepararnos. Dice: las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ya no hay oportunidad. Así como se cerró la puerta, hermano, del arca de Noé, hermanos, no la cerró Noé, la cerró el Señor. La gente clamaban a última hora: hermanos, Noé, déjanos entrar. Noé, era verdad lo que tú dijiste, hermanos, se cerró la puerta. Así se va a cerrar la puerta de la gracia. Ahora tú y yo podemos ser salvos, hermano amado, por gracia y por fe, pero se va a cerrar la puerta de la gracia. Muy pronto se cierra la puerta de la gracia, y si vas a querer ser salvo, vas a tener que pagar con tu vida. La Biblia dice que te van a perseguir. La Biblia dice que te van a quitar la cabeza, te van a decapitar. Todos aquellos que cuando ya no haya gracia quieran ser salvados, porque va a haber salvación, van a tener que pagar con su vida. Van a ser perseguidos, van a ser maltratados, van a ser, hermanos, probados. Oh, bendito Dios, la iglesia del Señor. Dios ha prometido algo precioso para ella, porque Dios va a salvar a la iglesia de la ira venidera. Viene esa ira venidera, sí viene. Entonces, ¿se cierra la puerta? Sí, se cierra la puerta, hermano amado. Y ahí, aunque clamemos, aunque la gente clame, va a oír una respuesta, pero no va a ser la que ellos esperaban. Dice el verso 11: después, dice, vinieron también las otras vírgenes diciendo, obviamente eran las insensatas, las que andaban a última hora preparándose, a última hora, hermanos, echando mano de todo, ¿verdad? Buscando. Eso no debe de ser así. No debe de ser así. Tú de antelación, de anticipado, la iglesia se tiene que estar preparando. A su esposa se le ha permitido, dice, ¿verdad? Se le permite que se prepare, que se vista de lino fino. Entonces, hermanos, ¿sabe? Llegan estas 5 vírgenes insensatas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Oiga, qué tristes palabras. ¿Y por qué el Señor no las identificó? ¿Por qué el Señor, hermano amado, no las conoció? No, hermano amado, no les abrió la puerta, porque eran vírgenes que no amaban al Señor. Porque Dios conoce a quienes le aman. Eso es algo muy precioso. Por eso el verso 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hermano amado, esto es algo muy precioso. Si vamos al Evangelio del apóstol Juan, referente a esto de que Dios conoce a los que son suyos, hermano. Es más, nos ha puesto un sello. El cristiano verdadero tiene un sello, hermano. Pero ese sello, hermanos, es el sello de Dios. Dios pone un sello y el anticristo va a poner una marca. Si vamos al Evangelio, le dije, de Juan capítulo 10, verso 27, usted puede identificar a un buen siervo de Dios, a una buena sierva de Dios. Lo puede identificar, se nota, sin andar juzgando, hermano, sin andar criticando, se nota. Tal vez lo vituperen por ello, pero hermano amado, dice el Señor que si nos vituperan, si hablan cosas feas de nosotros mintiendo, que nos alegremos, que nos gocemos. Juan 10, 27 dice aquí la palabra del Señor: mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. Oyen mi voz, hermano.
Y dice, y yo las conozco. ¿Y qué sucede? Y me siguen. Tres detalles muy importantes. Las ovejas de Dios, los verdaderos hijos de Dios, oyen la voz de Dios. Guardan esa voz que Dios les emanó. Y hermanos, la obedecen a la voz de Dios. Y dice, yo las conozco. Dice. Yo las conozco. Dios conoce a los que son suyos. Donde quiera que estemos, ahí el Señor nos va a identificar, o allí nos identifica. El día de ayer hablábamos, hermanos, que Dios está pensando en nosotros, aunque estemos afligidos, aunque estemos necesitados, tener esa convicción de que Dios está pensando en nosotros. Dios está mirando a cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces, hermano, Dios obviamente dice acá que Él nos conoce y nosotros le seguimos. Y nosotros le seguimos. Se puede identificar un verdadero hijo de Dios. Número uno, ¿verdad? Oye la voz de Dios, la obedece, la hace y hermano sigue a Dios. No importa, hermanos, el esfuerzo que va a tener, que va a necesitar. No importa, hermanos, cuán va a ocupar su mente, va a ocupar su corazón, va a ocupar su alma para, hermano, enamorarse más y más del Señor. Así que, hermano amado, eso es una realidad. Ahora bien, el consejo de Dios para nosotros hoy en día, para estos tiempos de temor, hermano. Mire qué precioso esto. Si usted experimenta un temor que se sale de los límites, esto es para usted. En Primera de Juan, capítulo 4, y esto es para que nos evaluemos cada uno de nosotros. Yo he visto cristianos muy temerosos, y déjeme decirle que echemos mano de esto, hermano amado. Evaluémonos porque vienen tiempos donde va a venir más fuerte la prueba. No lo quiero asustar. Vienen tiempos donde la iglesia, antes de ser arrebatada, va a ser probada. Y si no estamos donde Dios quiere tenernos, va a haber mucho, pero mucho temor, mucha aflicción, mucha angustia desmedida. Y aquí usted va a saber por qué el temor emerge, por qué el temor sobrepasa, hermanos. Primera de Juan, le dije, capítulo 4, versos 18 en adelante. Por favor, déjeme encontrarlo porque no lo tengo todavía. Dice en el 4:18, amado, dice aquí, en el amor no hay temor. Si usted de veramente ama a Dios, usted no va a ser una persona temerosa. Para nada, no va a tener temor. Venga lo que venga, usted va a confiar en el Señor. Si usted ama a Dios. Oiga, qué resultado más bonito, hermano, el amar a Dios. En el amor no hay temor. Sino dice que el perfecto amor, hermano, echa fuera el temor. No lo va a hacer usted. Usted, hermano, está anhelando el perfecto amor para con Dios, desarrollando esa amistad íntima con el Señor, amándolo a Él, hermano, obedeciéndole a Él. Hermano, ese amor, ese perfecto amor, va a echar fuera el temor. ¿Por qué razón? Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, hermano amado, número uno, el que teme no le está alcanzando la fe, que a la confianza que debe de tener en el Señor. ¿Y por qué no está poniendo, no le está haciendo suficiente esa confianza que dice tener en Dios? Porque yo creo en Dios, yo sé que Dios me guarda, que yo soy hijo de Dios. Hermano amado, si no tenemos ese amor realmente suficiente desarrollado para con Dios, el temor va a sobrepasar. Hermano, el temor lleva en sí castigos. Va a haber un cargo por ahí, hermano. Va a haber algo que va a incomodar. Y dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
¿verdad? Cuando, hermano, y esto es cada uno de nosotros nos podemos evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice, temo que me voy a enfermar, temo que mañana me van a quitar el trabajo, temo que mañana va a morir un ser querido, temo que mañana, hermano, todo eso definitivamente lo erradica el verdadero amor a Dios. Si tú decides amar a Dios, esas cosas no van a haber lugar para ellas, y es una realidad. Ahora, ¿qué más dice? ¿Qué más dice aquí? El 19 dice, nosotros le amamos a Él, ¿verdad? Porque Él nos amó primero. Tenemos que entender esto, hermano amado. Dios ya nos dejó el amor de Él, hermanos, en la cruz del Calvario. Ahí lo derramó, ya lo puso, es más, en nuestros corazones. Él lo hizo primero. Nosotros aún sin merecerlo, a la cruz del Calvario para salvarlo a usted y salvarme a mí, para darle vida eterna a usted y vida eterna a mí y vida en abundancia acá sobre la faz de la tierra. Tenemos que entender, hermano, que del mismo amor que Dios nos ha amado ya de anterioridad, de ese mismo amor nosotros tenemos que cultivarlo para con Él, y no que lo vamos a inventar. No, amado, lo único que tenemos que hacer es tomar una decisión y decir, Espíritu Santo, toma el control total de mí, de la coronilla de mi cabeza a la planta de mis pies. Te voy a ser obediente a ti, te voy a servir. Hermanos, va a comenzar el Espíritu Santo a trabajar dentro de nosotros y va a comenzar a producir fruto, y va a ser el fruto de amor a la manera del amor que Dios quiere que usted y yo evidenciemos, hermano amado. Entonces dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No debemos de jactarnos, hermano amado, ¿verdad? Sino que debemos de humildemente sentir que amamos a Dios y anhelar cada día más y más enamorarnos de Él. Cristo viene por una iglesia enamorada de Él. Si tú y yo no nos enamoramos de Él, no nos vamos con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Nadie, o no, hermano amado, si se casan, a veces se casan por conveniencia, pero cuando alguien se casa por conveniencia y no por amor, ¿verdad? Porque a veces hay personas que, mira, te conviene el muchachito, mira que la fulanita te conviene, esa es conveniencia. No hay amor, esos matrimonios regularmente fracasan, ¿verdad? Pero cuando hay amor, hermano amado, de las cosas van a ser totalmente diferentes. Entonces, de igual manera, el Señor no se va a llevar a nadie por conveniencia. Tú y yo, si estamos imitando un amor de conveniencia, yo te invito a que realmente desechemos ese amor de conveniencia, porque no nos va a funcionar. Tiene que ser un amor sincero. Y vamos aquí en adelante, dice acá, si alguno, en el verso 20 dice, esto es bien certero, un poco fuerte, tal vez no nos guste a muchos, pero es la realidad. Si alguno dice, yo amo a Dios, y a veces lo solemos, no necesariamente que nos pregunten, no, yo amo a Dios. Olvídese, nos jactamos que amamos a Dios. Pero la prueba está aquí. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Hermano, es bien importante que cada uno de nosotros nos evaluemos, que cada uno de nosotros nos examinemos. Si hay personas en la iglesia que, como decimos, no las, en el calor, en el coloquio, no las trago. No, tengo personas que cuando las miro me da cosa, dice, ¿verdad? Se les sale el alambre espigado, se les sale el azufre. Hermano amado, hay que tener cuidado. Y tal vez son hermanos en Cristo. La Biblia habla de soportarnos. La Biblia habla, hermanos, no de que los marginemos, no de que nos retiremos, no de que no busquemos hacer una amistad con ellos. A lo mejor, amado pueblo de Dios, cuando vemos personas difíciles de tratar, que están en las iglesias, Dios a lo mejor te está llamando a ti, me está llamando a mí, para ayudarlos a ellos, para hermanos, darles la medicina que Dios quiere que tomen, ¿verdad? Y a lo mejor ahí
ahí Dios se glorifica, pero ¿qué hacemos en la iglesia? Me cae mal, ¿verdad? Y es que no, mire, que es que aquí, que es que allá. Y claro, comenzamos a señalar con un dedo cuando 4 nos señalan a nosotros. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso es una realidad. Dios es espíritu. Eso es una farsa, hermano, que a veces nosotros nos jactamos, es que yo amo a Dios y así, que nos oiga la gente. Sí, pero si no amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, he visto en las iglesias triste y lamentablemente que a veces entre seres queridos no se aman, hermano. No te quiero decir que vayas a un abrazo, no, hermano amado, hay diferentes maneras de cómo realmente nosotros podemos evidenciar que amamos a Dios y amamos a los hermanos. Bendito es el Señor. Dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento, es una ley divina de Dios, es una ley. Amén. Entonces, hermano, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Si tú estás experimentando demasiado temor, es porque realmente, hermano amado, peligra o muy peligrosamente no te estás o nunca te has enamorado del Señor. No sabes qué es el amor, hermanos, a Dios, ¿verdad? Quisiera ir terminando con una pregunta, y eso siempre de reflexión. ¿Has estado, hermano o hermana, enamorado de Dios algún tiempo? ¿O nunca te has enamorado? Porque si nunca te has enamorado, posiblemente tenemos que comenzar